¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos una celebración porque hoy es el tercer domingo de junio y tenemos el Día del Padre aquí en México. Y esta vez te vamos a preparar unos deliciosos chuletones de res, pero con una salsa barbecue al vino tinto. Muy sencilla y rápida. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Cosas muy sencillas. Vamos a necesitar unas brochetas veganas. Yo las conseguí en mi tienda de autoservicio, estuvieron baratas. Tú las puedes hacer con las verduras que tú gustes, o si las consigues igual o similares, tú las puedes utilizar. Son muy buenas, son muy sabrosas y se llevan muy bien con el aceite de olivo y con algún aderezo, con vinagre o incluso con sazonador. Vamos a necesitar también carne. Yo compré unos chulotones grandes de ribeye. Un corte de 1 pulgada. La carne que tú quieras, pero corte de 1 pulgada. Aparte, yo voy a necesitar sal de mar con finas hierbas o especias. Yo la consigo ya mezclada así. Tú puedes hacerla comprando sal de mar y agregando más especias. Aparte, vamos a requerir 1 cucharada de paprika, 1 cucharada de sal, 1 cucharada de pimienta, 1 cucharada de ajo y 1 cucharada de cebolla, ambas en polvo. También vamos a requerir 1 botella de barbacoa o de barbecue del sabor que tú quieras y 1 botella de vino tinto. Yo en lo particular voy a requerir y tengo 1 botella de vino tinto de crianza español de uva tempranillo. Claro que no nos puede faltar la chistorra y las salchichas para asar. Tenemos un nuevo accesorio, lo tenemos aquí listo y nos va a ayudar a tener un poco flama más alta para poder poner algo de comida más arriba y tener más área de cocción aquí arriba, tanto acá abajo, o podemos poner incluso nuestra cacerola. Vamos a empezar a hacer nuestra salsa y vamos a poner nuestro vino tinto. Vamos a colocarle todas nuestros ingredientes. Vamos a poner 1 botella de barbecue y vamos a colocar nuestros ingredientes, como es la pimienta, la paprika, la sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, y vamos a mezclar para que reduzca. Mientras hacemos esto, vamos a colocar nuestra carne alrededor de nuestra placa oriental para que se pueda hacer al mismo tiempo. Vamos a reducir nuestra barbecue y al mismo tiempo vamos a hacer nuestra carne. Vamos a empezar colocando nuestra sal con nuestras finas hierbas sobre el comal. Al contacto, las finas hierbas empiezan a soltar su aroma muy peculiar, muy sabroso. Desde este momento ya huele la sal con las especias y es aquí donde vamos a colocar nuestras chuletas. Escucha cómo chilla. Vamos a ponerle poquito vinagre balsámico, muy poquito, muy poquito. Y ahora sí, vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Vinagre balsámico y aceite de oliva van a dar una combinación de sabor muy buena. Aparte, vamos a colocar un poco más de sal en el otro lado de la carne porque tenemos un corte grueso de 1 pulgada. No te preocupes por el sabor, no te va a quedar salado. Un lambrusco necesario para la ocasión para tener doble animación. Colocamos aceite de oliva sobre nuestras brochetas de verdura. Y las coronamos con un poco de sazonador.
para que vayan adquiriendo sabor. Mira nada más que festín. Con este calor, la verdad, con este calor hace falta animación. Y de paso marinamos al parrillero. Salud. Y aprovecho para mandar un saludo a mi amigo René Coronado, quien le manda un saludo a su cuñado Ismael Carreón. Un saludo para ti, Ismael. También aprovecho para mandar un saludo hasta Brasil a mi amiga Glenda Myers, que tiene su canal Glenda Myers. Un abrazo para los tres. Es momento de ver el resultado. Quitamos las varillas de nuestra chistorra y pues probemos tantita chistorra y tantito de nuestra carne, de nuestra salchicha, perdón. Vamos a ver. Deliciosa la salchicha. No se diga la chistorra. Nuestro alambre vegano. Mmm. Mmm. Delicioso. Veamos ahora nuestra salsa y nuestra carne. Tenemos nuestra carne, a la cual le vamos a colocar un poquito de nuestra barbecue, el vino tinto, y probemos. Mira que tú quieres estar aquí, ¿verdad? ¡Qué delicioso! Una barbacoa al vino tinto delicioso y muy fácil de hacer, porque todo lo metes a la cacerola, lo pones a que hierva, se reduce y ya está listo. La carne, cualquier carne que tú quieras, salchicha, chistorra y alambres veganos o brochetas veganas. Y todo con un buen vino, o cerveza, o refresco, lo que tú quieras. Salud. Esto lo vamos a tener listo para celebrar
el Día del Padre, así lo celebré yo. ¿Cómo lo celebras tú en tu país y en tu fecha? Escríbeme para saber en qué país y en qué fecha tú lo celebras o cómo lo celebras. Ahora, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancha, placa, oriental? No te preocupes, porque yo siempre te digo que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso yo te digo que todo se puede hacer.